Hoy comenzamos una serie que llevábamos mucho tiempo orando por ella. Y es en Génesis. El Evangelio de Génesis, el comienzo de todas las cosas. El Señor nos trajo a través del Evangelio de Juan. Y después de cómo se reflejan nuestras virtudes a nosotros venir a Cristo. Pero nosotros queremos conectar nuevamente esta serie a lo que Juan ya dijo en sus primeras palabras en el Evangelio. En el principio era Dios. Haciendo eco de lo que el primer libro en sus Biblias, en mi Biblia, hizo. ¿Qué mejor manera que para nosotros comenzar en esta serie? Porque antes del principio, Dios ya estaba allí. Hay una palabra en el hebreo que quizás ustedes han escuchado hace un tiempo, si ustedes han estado algún tiempo en la iglesia. Bereshit, que lo que significa es en el principio. Es la primera palabra en sus Biblias escrita. Y precisamente es también el título del libro. Porque algo que sucedía en la antigua tradición hebrea es que se nombraba a un libro según su primera palabra. Amado, quien hizo eso fue o un genio o estaba prestando mucha atención a lo que Dios estaba haciendo. Porque ese título comunica algo que casi ningún otro título en la historia literaria hace. Y es que no comienza con nosotros. Piensa por eso en un momento. Toda otra historia que nosotros conocemos del origen del mundo antiguo, ya sea Mesopotamia, ya sea egipcia, ya sea cananea, siempre comienza o con algo ya creado en caos, o con dioses en conflicto, o algo que ya existe en su materia y que luego es formado, cambiado. Siempre hay materia antes de llegar un creador. O hay ruido antes del orden. No obstante, Génesis comienza con esta declaración: en el principio, Dios. Una frase tan contundente que debería de tener a cada uno de nosotros completamente en seco. Antes de que cualquier cosa, antes de que la materia, antes de la luz, antes de que el tiempo precisamente tuviera algún lugar a donde ir, Dios. No hubo evolución, no hubo un despertar, no hubo una reacción, no, sencillamente presente, autoexistente, independiente de cualquier restricción, inconmovible. El hebreo no nos da ningún proceso de una llegada divina. No hay historia de origen para Dios en este libro. Él simplemente es y todo lo demás procede de Él. Juan entendió esto muy claro. Cuando él se sentó a escribir su evangelio, que algunos de ustedes pudieron caminar con nosotros en esta serie, no comenzó con una genealogía. Él empezó tampoco con un censo, sino que se remontó a la oración más antigua del mundo y la hizo eco. En el principio era el Verbo. Todo te estaba diciendo que había un propósito. Algo estaba diciendo que Jesús no entró en la historia en Belén. Estaba diciendo que Él ya había estado presente en toda la historia antes de tu primer aliento.
aquel que caminó por los caminos polvorientos en Galilea, aquel que lloró en la tumba, que dijo consumado es. Él ya estaba allí. Cuando las luces ofrecieron luz por primera vez, Él ya estaba antes que eso. Y dice, en el principio Dios creó los cielos y la tierra. Esas palabras no constituyen una simple referencia contextual para nosotros. Representan en realidad el eje sobre el cual descansa completamente tu fe. Definen quién eres, explican tu vulnerabilidad y dan sentido a la cruz y a la tumba vacía. Y fundamentan la esperanza que tú sostienes frente a tus luchas matrimoniales, a tus duelos, las preocupaciones por tus hijos, o a la soledad, o la inquietud constante de tu propio corazón. Todo se deriva de esta realidad. Dios precedió todo. Él es preexistente y totalmente autosuficiente. Por lo tanto, no creó nada por necesidad. No lo hizo porque se sentía solo o para añadir algún valor a su propia gloria. Él no necesitaba nada de eso. Él creó simplemente por el placer de querer compartir y rebosar, desbordar la abundancia infinita que siempre ha caracterizado su ser. Amados, esta realidad transforma nuestra perspectiva. Indica que tu existencia no es un accidente. Que la historia no es algo aleatorio. Que el universo no permanece en silencio. Ha estado proclamando siempre su nombre desde el instante mismo de su propia creación. Y amados, ese es nuestro punto de partida. Precisamente aquí. Antes de que la creación recibiera esta fractura y de que cada uno de nosotros aportara nuestra propia cuota al desorden, nosotros nos encontramos al inicio de todo, donde Dios ya había precedido y dice, antes de que cualquier cosa saliera mal, Dios ya estaba allí y no ha ido a ninguna parte. Él no se ha ido. Ahora, amados, yo quiero compartirles algo que podría transformar la forma en que nosotros vamos a estar escuchando estos sermones, esta serie. Génesis no fue escrito pensando en personas que tienen la vida resuelta y que viven cómodamente ahora bajo el aire acondicionado y en estas sillas acoginables. No. Fue dado por Dios a través de Moisés a una generación que estaba literalmente de pie en el desierto. Imagina esto, están en la arena, caminando sus sandalias, no tenían GPS, estaban esperando el maná cada mañana, cargando con muchas dudas al preguntarte si seguir ese camino fue realmente una buena idea. Ellos tenían unas preguntas y eran, amados, genuinas, pero también eran densas y pesadas. Dos en particular seguían surgiendo a través de la historia de Génesis cuando nosotros caminemos a mayor profundidad. La primera generación, lo que en realidad, los que habían salido de Egipto, se preguntaban, ¿hicimos lo correcto? Amados, porque la redención a ellos les había ocurrido, les había llegado, pero su confianza todavía no los había alcanzado.
Ellos vieron el mar rojo dividirse, partirse. También habían visto el calor del desierto. Habían experimentado hambre, escuchado a sus hijos llorar. Y ellos fueron tentados, y el texto lo dice claramente, a mirar atrás y a considerar el regresar. A cambiar la libertad que se les había dado por la misma familiar miseria que habían dejado atrás. Esa generación también estuvo a punto de entrar a la tierra prometida y tenían una versión diferente del mismo temor. Se preguntaron, ¿de verdad se supone que entremos allí? Dios les había dicho que la tierra ya era de ellos, pero sus ojos les daban datos contradictorios. Lo que vieron fueron ciudades fortificadas, ejércitos muy grandes. Y lo que ellos declararon fue, nos parecemos langostas ante ellos. Nos parecemos langosta ante nosotros mismos. Y es justo en ese momento, entre toda esa mezcla, ese asopao de temor, de duda, de nostalgia y agotamiento, que Dios les entrega este libro de Génesis. Amado, esto no fue un accidente. El libro no fue escrito para explicar el cosmos a personas curiosas. Fue dado para formar a un pueblo que estaba temeroso. Era Dios diciendo, déjame mostrarte quién he sido para que sepas quién soy ahora. Mira cómo se mueve el libro. Nosotros vemos lo primero, la historia primitiva del capítulo 1 al capítulo 11 en Génesis. Él te va llevando desde la creación de todo lo bueno hasta la fractura catastrófica de la humanidad. Pero aún ahí, en medio de eso, aún en el diluvio, aún en la Torre de Babel, Dios no está ausente y no está sorprendido de lo que está sucediendo. Él sigue obrando y está preservando y sigue guiando todo hacia un propósito especial. Luego nos topamos con la sección de los patriarcas, Abraham, Isaac, Jacob. Nosotros descubrimos que la historia en realidad no se trata de hombres grandiosos, hombres heroicos. Más bien Dios habla de algo inmenso que se sigue cumpliendo, que son esas promesas imposibles en la vida de personas comunes y ordinarias, quienes a veces tienen poca fe, actúan con imprudencia o se dejan llevar por el mundo y el miedo. Amados, después de todo, Abraham mintió 2 veces, poniendo en riesgo su llamado. Isaac mintió también una vez. Jacob llegó a engañar a su propio padre. Ellos no son héroes de la historia, no lo son, amados, sino más bien es el escenario donde el verdadero héroe sigue revelándose. Luego nos topamos con José, ese muchacho a quien sus propios hermanos arrojaron en un pozo. Lo vendieron como esclavo, falsamente acusado, olvidado en un calabozo. Y que de alguna manera u otra termina siendo el instrumento a través del cual toda su familia es salvada. Y cuando te topas con Génesis capítulo 50 y escuchas estas palabras, ustedes
pensaron hacerme mal, pero Dios lo cambió en bien para que sucediera como vemos hoy y preservara la vida de mucha gente. Amado, esta no es solo una frase bonita que se debe de colocar en una taza de café, no. Es una declaración teológica y profunda que viene de un hombre que, teniendo todo el derecho de tener amargura y dolor en su corazón, permitió que su quebranto se transformara precisamente algo parecido a la gracia de Dios. Para la primera generación que acampaba en el desierto de Génesis, fue como un recordatorio reconfortante cuando ven estas historias. El Dios que ha estado obrando desde el principio es el mismo Dios que está actuando en ellos en su presente y lo sigue haciendo en el día de hoy. Para la segunda generación que estaba a punto de entrar en la tierra prometida, fue una promesa. Aquel que comenzó esta historia es quien la llevará a su final y la cumplirá. Amado, y lo más maravilloso de esto es que Él no necesita que ustedes sean el héroe lleno de valor. No. Él simplemente te invita a caminar en obediencia. ¿Ustedes saben qué es lo sorprendente de todo esto? Que nosotros somos ambas generaciones. Si nosotros miramos a nuestro alrededor cualquier domingo, probablemente nos vemos reflejados en ambas generaciones. Algunos de ustedes quizás se identifican con la primera generación. Ustedes han probado la bondad de Dios y han experimentado su gracia, pero a veces al mirar hacia atrás dudan si realmente valió la pena dejar todo atrás, dejar a su Egipto. Se preguntan tal vez por otro lado algunos que pueden sentirse como la segunda generación. Están parados frente al nuevo umbral y lo que Dios les ha pedido que le ha pedido que hicieran se siente completamente abrumador. Mientras que lo que dejaron atrás parece mucho más cómodo y más seguro y más manejable. Y es completamente natural que una parte de ustedes quisiera dar la vuelta y no dar ese paso. Y Jesús encuentra a cada uno de nosotros en esos lugares y nos dice a ambos, Él nunca ha fallado sus promesas. Ni una vez. Y no lo hará jamás. Así que no lo va a hacer ahora tampoco. Génesis no fue dado a personas que ya tenían todo resuelto, le fue dado a personas que estaban asustadas, a personas incompetentes, a personas indignas. Justamente nosotros. Pero también, amados, quiero invitarlos a que se puedan imaginar un cordón, un hilo. No como una metáfora, sino como algo tangible que ustedes pueden visualizar. Estamos hablando de un cordón, un hilo largo, color rojo, que quizá un poco desgastado en algunas partes, en otros hay nudos en el camino, que recorre a través de toda la historia del Génesis hasta Apocalipsis, capítulo 22. Ese hilo es el hilo del pacto. Precisamente es la columna vertebral que nosotros tenemos sobre el libro de Génesis y todos los libros de la Biblia. Todos sus 66 libros. Frecuentemente nosotros tendemos a visualizar el pacto divino mediante un arreglo legal. Y sí, tiene y posee ciertas dimensiones jurídicas. Pero su punto de partida es otro.
En el Génesis, el pacto se manifiesta primeramente como un vehículo de revelación. Es la voz de Dios afirmando: voy a darme a conocer a mí mismo. A través de esta familia, a través de estas historias y a través de esta cadena imposible de personas ordinarias. Y el mundo va a aprender quién soy yo. Todo comienza con Abraham. Dios se acerca a un hombre sencillo en Ur. Alguien sin nada especial que lo hiciera destacarse. Y a él le hace una promesa. Una promesa tan enorme, amados, que hasta parece una locura. Haré de ti una nación grande y te bendeciré, engrandeceré tu nombre y serás bendición. Bendeciré a los que te bendigan y al que te maldiga maldeciré. En ti serán benditas todas las familias de la tierra. Amado, esas últimas palabras es la que nosotros nos debería de robar nuestro aliento. Porque no es solo Abraham, no es solo Israel, es todas las familias de la tierra. Dios tenía desde el principio a las naciones en su mente y en sus propósitos. Y cuando nosotros lleguemos a Génesis capítulo 15, una de las escenas más extrañas, pero también más hermosas en la Escritura. Allí Dios sella un pacto con Abraham. Y lo curioso es que literalmente corta. La expresión hebrea a referirse a este pacto es kahat berit, que significa precisamente cortar por completo un pacto. Amados, siguiendo las costumbres del antiguo Oriente, cercano Oriente, ambas partes, cuando hacían un pacto, ellos lo que hacían era que cortaban unos animales y los separaban, y había sangre en esa separación entre ellos, y ellos se agarraban de los brazos el uno del otro, y mientras estaban caminando, el pacto que hacían, ellos decían: si yo no cumplo en este pacto, que me suceda lo que le sucedieron a estos animales. Y cada uno se comprometía a eso. Esa es la imagen que nosotros estamos teniendo aquí en su palabra. Era un compromiso muy serio. Pero en la historia que nosotros vemos en la Biblia, Abraham lo que hace es caer dormido. ¿Y quién camina entre esas piezas solas? Es Dios solamente. En un pequeño horno humeante y una antorcha encendida. Símbolos de la presencia divina. Es lo que pasa entre esos animales cortados. Pasa entre medio y Dios está diciendo que Él no basa sus promesas en la fidelidad de Abraham, sino en la suya propia. Él selló el pacto consigo mismo, por sí mismo, mientras Abraham dormía profundamente. Eso es gracia, amados. Es una gracia soberana, unilateral e inmerecida, que resuena hasta en una tumba en un huerto, donde un hombre quien cumplió perfectamente cada promesa del pacto se levantó de entre los muertos para demostrarnos que ese hilo, ese cordón nunca se rompió. Hermanos, el pacto no se quedó con Abraham, sino que se continuó moviendo. Se mueve, estrecha y se profundiza y toma una nueva forma a medida que la historia va avanzando. Fluye a través de Isaac,
no de Ismael, lo cual no tiene ningún sentido en términos humanos, porque Ismael era el primogénito. Nosotros lo vemos a través de Jacob, no de Esaú, de nuevo desafiando todas las expectativas culturales. A través de Judá, el hermano complicado de José. Fue él quien propuso vender a José en primer lugar. La gracia corre a través de vasijas quebradas, amados. Ese es todo el punto. Si la línea de la promesa hubiera requerido personas perfectas, nosotros tendríamos un problema serio. Seguiríamos muertos en el huerto. Lo que Génesis nos está enseñando a lo largo de estos 50 capítulos, sí, 50 capítulos, a través de cientos de años, a través de vientres estériles, a través de traiciones amargas, a través de imposibilidades, posibilidades imposibles. Es una sola lección inolvidable. Dios cumple su palabra. No porque las circunstancias vayan a cooperar, al contrario, sino porque Él se ha comprometido a sus propósitos y nada, sea en el cielo o en la tierra, puede desintegrarlo. Amado, esto importa para tu vida. Esto importa para mi vida. Es hoy y ahora mismo. Porque algunos tal vez se sientan que están en un lugar parecido al pozo de José. Es oscuro, huele mal, y las personas que te colocaron allí son personas las que se supone que te amaran. Y ustedes no están seguros si Dios está viendo eso. Tal vez piensan que ustedes inclusive ni le importan a Él. Y Génesis te va a mirar a los ojos y te va a decir con mucha ternura, con mucha compasión, con mucho amor y también con absoluta convicción: Él te está viendo. Él no está reactivo. Él siempre ha estado obrando en lo que todavía tú no puedes ver el final. Él ya está obrando en lo que todavía tú no puedes ver. O algunos de ustedes no están en el pozo en estos mismos momentos. Algunos de ustedes se encuentran en que han sido fieles de manera silenciosa, sin ninguna gloria, durante muchos años, y están siguiendo presentándose en su fidelidad a su iglesia. Y Génesis tiene una palabra para ustedes también. José no solo fue arrojado a un pozo, sino que permaneció fiel en la casa de Potifar cuando nadie le habría sabido si no lo hubiera sido. Permaneció fiel en la celda de la prisión donde él fue olvidado cuando su fidelidad le costó y nadie le recompensó. Amados, si tú has permanecido fiel, Génesis no solo te brinda consuelo, sino que te afirma. El Dios que cumplió su palabra a José está cumpliendo su palabra contigo, aún en los años donde nada visible parece estar sucediendo. El hilo no se rompe en ningún momento, ni en Génesis, ni en tu vida. Dios se compromete a sus promesas no por lo que nosotros traemos, sino por quién es Él. Pero también este camino nos lleva a algún lugar. Ustedes tal vez se preguntarán, ¿por qué le hemos llamado a esta serie el Evangelio de Génesis? Amados, porque el Evangelio, el verdadero evangelio,
bíblico, transformador para este mundo, no es una invención o un invento del Nuevo Testamento. No lo es. No comenzó en Belén, no empezó en una colina en Galilea, no fue inaugurado en un aposento alto ni en una cruz romana, tan glorioso como esos momentos son. Fue ya susurrado, apenas perceptible, mientras tal vez el sonido y el llanto de estas personas que hirieron un jardín dirigido por dos personas llenos de vergüenza, cubriéndose con hojas de higuera, que se escondieron del Dios al quien ellos le habían fallado. Y Dios les dijo esto: pondré enemistad entre tú y la mujer, y entre tu simiente y su simiente, y él te herirá en la cabeza, y tú lo herirás en el talón. Amados, ese es el primer latido del Evangelio. Justo ahí. Mientras la serpiente está siendo juzgada y condenada, había entretejido entre ellos una promesa. Alguien viene. Una simiente de la mujer. Él sufrirá, pero también, porque será herido en el talón, pero él prevalecerá y él herirá su cabeza. Amado, si tú entiendes lo que esto significa, cuando tú estás en un combate, contra un oponente, que alguien precisamente compactó la cabeza de alguien, la derrotó por completo, no es un empate, es una victoria asegurada, completa, en absoluto. Una victoria final, decisiva, permanente. Y fue prometida en el mismo capítulo donde todo se comenzó a desmoronar. Todo lo que sigue entonces de Génesis, cada altar construido, cada pacto ratificado, cada nombre en cada genealogía que parece tedioso. Sí, amados, vamos a leer muchos nombres. Hasta que te des cuenta de que Él está trazando la línea de la promesa a través del caos. Y es esa la historia de esa única promesa que sigue avanzando. A través de Noé, a través de Sem, a través de Abraham, a través de Jacob, a través de Judá. Oh, amado, cuando nosotros leamos esa genealogía, esos nombres no son un relleno para este libro. Y por eso los vamos a leer. Son el registro de un Dios que no olvida. Un Dios que no pierde nunca su rastro, que sigue entretejiendo sus propósitos y que a través de personas de las personas más improbables, es que las circunstancias también que son más improbables, Él no descansa en ningún momento hasta que se cumpla lo que la simiente de la mujer ha sido designado para lograr, y es herir la cabeza de la serpiente. Nosotros leemos Génesis, pero nosotros lo estamos leyendo conociendo ya la historia cumplida. Y eso debe de cambiarlo todo. Cuando nosotros leemos la escena en la que Abraham estuvo a punto de ofrecer a su hijo Isaac en el monte Moriah, nosotros escuchamos decir, casi sin saber cuánto significado tenía, que Dios proveerá para sí mismo un cordero. Nosotros tenemos una perspectiva privilegiada cuando caminemos en esta serie. Sabemos que hace 2000 años atrás, en un monte muy cercano, Dios hizo exactamente eso. Proveyó el Cordero de Dios. Y en ese momento definitivo no retuvo su mano como lo hizo con Abraham.
Amados, y eso es lo que hace Génesis y es emocionante. Ustedes no están leyendo una historia antigua, ustedes están leyendo el comienzo de su propia historia, de nuestra propia historia. Ustedes son los muchos para quienes José preservó alimento. Ustedes son las naciones hacia las cuales la bendición de Abraham siempre apuntó. El pacto de Dios que juró a Abraham en Génesis 15. Gálatas 3:29 nos dice, y si ustedes son de Cristo, entonces son descendencia de Abraham, herederos según la promesa. Amados, esos son ustedes, esos somos nosotros. Estamos aquí sentados en este domingo en la tarde en Tampa y que eso había sido contemplado mucho antes de que esto fuese construido. Somos ese pueblo hacia el cual esas promesas siempre se movieron. Amado, así que esto es lo que quiero que ustedes carguen y oren a través de la serie. Cuando ustedes se sientan bajo esta palabra domingo tras domingo y escuchen acerca de un Dios que crea de la nada, ese es su Dios. Cuando ustedes escuchen acerca de un Dios que persigue a los pecadores que huyen de Él, esa es tu historia. Cuando ustedes escuchen acerca de un Dios que cubre la vergüenza con gracia, que preserva una promesa a través de generaciones, aún con los fracasos humanos, que trae de la vida a la muerte y que convierte pozos en palacios. Ustedes están viendo un anticipo de lo que Cristo ya ha hecho por nosotros. El mismo Dios que habló luz en la oscuridad en Génesis 1, habló luz en tu oscuridad. El mismo Dios que caminó solo entre esas piezas cortadas de animales en Génesis 15, envió a su Hijo a caminar solo a través de la muerte en el Calvario. Para que ustedes no tuvieran que hacerlo, para que yo no tuviera que hacerlo. Es el mismo Dios que dijo, yo seré su Dios y ellos serán mi pueblo. Mucho antes de que Israel jamás pusiera un pie en la tierra que se les había prometido. Mucho antes que ustedes respondieran al llamado. Todo fue a través del nuevo pacto sellado con una mejor sangre. Ese es el Evangelio de Génesis. Y lo vamos a ir trazando juntos, lentamente y cuidadosamente. Se va a sentir como esta carrera de resistencia, que algunas veces vamos a sentir que vamos a estar lloviendo, pero otros momentos vamos a estar corriendo rápido en ella. Pero sí, entre todo nos va a ir llevando y nos va a ir formando. Así que le vamos a prestar la atención que el texto merece y que nuestra alma necesita. Nosotros nos vamos a sentar con la creación y a dejar que eso reoriente en lo que nosotros pensamos acerca de Dios. Nosotros nos vamos a quedar en el lugar donde todo salió mal y dejar que diga la verdad acerca de nosotros con bondad, con gentileza y sin titubeos. Nosotros nos vamos a sentar con los patriarcas, Abraham, Isaac, Jacob, José, y no vamos a convertirlos a ellos en héroes morales porque no lo eran. Vamos a dejarlos ser lo que ellos fueron en realidad. Fueron vasijas quebradas a través de los cuales un Dios inquebrantable hizo cosas extraordinarias. Y en cada uno de esos sermones nosotros vamos a buscar a Cristo. No es porque nosotros vamos a estar forzando a Cristo en estas historias. No tenemos que hacerlo, sino porque Él ya estaba allí.
Él ha estado allí desde la primera palabra expresada. Él es el Verbo. Y cuando ustedes aprendan a verlo en cada página de este libro, cuando ustedes comiencen a trazar su nombre, la sombra de su nombre, en el carnero atrapado en el matorral, en el abrigo de muchos colores, en la piedra removida del pozo. Yo estoy orando que algo poderoso suceda en sus vidas. Algo que es la información no puede producir solamente. Y es que ustedes comiencen a confiar más en Él. Que ustedes comiencen a temerlo correctamente. Que comiencen a amarlo. Amarlo de tal manera que se sienta menos como un deber religioso y más como un deleite real. Eso es lo que es mi anhelo para ustedes con Génesis. Eso es para lo que esta serie existe para nosotros. Nosotros no buscamos convertirlos a ustedes en eruditos bíblicos, aunque es muy probable que aprendas tanto en el camino que te conviertas en uno. Tampoco queremos ganar debates sobre la creación o la edad de la tierra, aunque nosotros podemos conversar sobre estos temas con honestidad y total libertad. Nuestro propósito es invitarte a conocer más de cerca y con mayor firmeza a ese Dios que ha sido fiel desde el principio de todo y que seguirá siendo fiel hasta cumplir todas las cosas a través de Cristo. El Evangelio de Génesis, la historia más antigua jamás contada, y todavía habla de ti. Amados, algunos de ustedes tal vez son nuevos aquí. Y quizá ni siquiera estén seguros de creer todo lo que vamos a estar hablando todavía. Y quiero que sepas que son bienvenidos a esta serie. Génesis no fue dado a un pueblo ya hecho, establecido, sino fue dado a un pueblo lleno de preguntas, lleno de dudas y malos recuerdos y peores hábitos. Así que ustedes van a encajar perfectamente. Tal vez creciste en la iglesia y Génesis se siente como algo que ya siempre has escuchado. Es como ese mueble antiguo que tienes en tu casa que ya parece invisible, ni le prestas atención. Oh, amados, yo les quiero invitarte a dejar esa familiaridad a un lado y a que comiences a dejar descansar esa herramienta que has usado por tanto tiempo y permitirte ver el libro con ojos nuevos. Porque el Dios de estas páginas no es una reliquia. Él está vivo, Él está presente y no ha terminado de hablarnos a nosotros. Quizás tal vez para ti sea que estás en un pozo. Es oscuro, es confuso, huele mal. Y las personas que debieron haber estado a tu lado no lo estuvieron. Génesis también tiene algo que decirte a ti. Y no quiero que te lo pierdas. O tal vez ese no es tu caso. Tal vez las cosas van muy bien. Hay salud en su hogar. Tu trabajo está estable y próspero. Los domingos se sienten como si estuvieses caminando en las nubes. Estás tranquilo, estás cantando. Everything is awesome. Y sientes que no hay ningún problema en tu vida. Si ese eres tú, Génesis también tiene un mensaje para ti. No es solo para cumplir, porque a veces el peligro de los tiempos buenos no es la duda, es la complacencia.
Es ese desliz poco a poco silencioso que nosotros comenzamos a creer que todo lo hemos logrado por nuestras propias fuerzas. Y Génesis nos ayuda a evitar eso. Nos mantiene enfocados en un Dios generoso y soberano, que ya Él estaba trabajando mucho antes que nosotros nos diéramos cuenta, invitándonos a reconocer el origen de nuestras bendiciones antes de que tú las confundas que son por tus propios méritos. Amados, cualquier cosa que usted esté cargando a través de esas puertas, cuando pasemos las puertas del otro hotel o en cualquier lugar donde nos estemos reuniendo, domingo a domingo, tarde tras tarde, mañana tras mañana, este libro fue escrito para ti. No la versión arreglada de ti, sino la verdadera, la que no todo el mundo conoce. Y te dice: en el principio, Dios. Y eso, justo ahí, es que lo cambia todo.